Actualmente es magistrada titular de la Cuarta Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz de Ignacio de la Llave. Magistrada Estrella Iglesias Gutiérrez tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos. Muchas gracias al doctor Carlos García Méndez, al vicerrector de nuestra querida Universidad de Jalapa, maestro Eric, a la maestra Estela y a todos los que conforman esta valiosa universidad. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a todos los participantes que se han inscrito a esta charla, a esta breve charla que daremos esta tarde sobre el taller de juicio oral y bueno, pues agradeciendo su valioso tiempo, su disposición por acompañarnos en esta tarde. Antes de dar inicio formal ya a lo que es nuestra plática, quiero hacer mención que más que abrir un espacio de preguntas y respuestas en un determinado momento, les agradeceré que si existe alguna pregunta relacionada con la plática que daremos esta tarde, lo vayan realizando mediante el chat para efecto de poder ir dando secuencia, ir haciendo un poco más dinámica lo que es esta plática. Bueno, sin más preámbulo, procedemos ya a entrar en materia y bueno, tal como lo indica lo que es el tema, el nombre de esta plática breve, pues es del taller de juicio oral. ¿A qué se refiere el taller de juicio oral? ¿Por qué el nombre de esa materia, que es una de las materias que forma parte precisamente de lo que es el programa del plan de estudios de la maestría en el sistema penal acusatorio que ofrece la Universidad de Jalapa? Bueno, esta es una de las materias que ya se da en el cuarto cuatrimestre, puesto que previamente se da lo que es la teoría, el taller y en esta parte, pues ya de una manera práctica abordamos lo que es la etapa de juicio. Como sabemos, en el sistema penal acusatorio, pues existe lo que es primeramente la etapa inicial de investigación, posteriormente la etapa que lleva el juez de control, el cual previa a lo que es la etapa de juicio, lleva a cabo la etapa intermedia, en su fase escrita y en su fase oral. El objeto de esta etapa es precisamente el llevar una depuración respecto de los medios de prueba que se van a desahogar en juicio. No olvidemos que, bueno, respecto de la prueba, esta tiene diferentes etapas. Primero debe de ofrecerse, se va a debatir, se va a descubrir, es decir, se le va a dar a conocer a la parte contraria. Posteriormente se va a discutir sobre la admisión o desechamiento. Aquí es donde las partes van a poder objetar el ofrecimiento que haya realizado la contraparte. Esto en atención precisamente al principio de contradicción, que es uno de los principios que impera en este sistema penal acusatorio. ¿Por qué? ¿Por qué se llama acusatorio adversarial? Justo es porque, bueno, acusatorio es que quien acusa es quien está obligado a probar. ¿Sí? En este caso, la fiscalía tiene la carga de la prueba, y adversarial porque justo es lo que estaba comentando. Todo lo que una parte ofrece o debate está sujeto al principio de contradicción, es decir, la parte contraria va a poder debatir, va a poder argumentar respecto de eso que la parte contraria está exhibiendo, ofreciendo o debatiendo. Entonces, decía, bueno, en estas etapas de la prueba, que es lo que estábamos platicando, bueno, ahí primeramente decíamos, se ofrece la prueba, se va a descubrir para que la contraparte la conozca y pueda debatir. En caso de considerarlo pertinente, de que de acuerdo a su interés legal convenga, va a poder contradecir u objetar esa prueba
para efecto de que al momento en que el juez resuelva sobre su admisión, bueno, va a buscar que ésta no sea admitida. ¿Por qué? Porque las pruebas que son admitidas en esta etapa intermedia son las que van a formar parte de lo que es el auto de apertura a juicio oral. ¿Cuál es la importancia de este auto de apertura? Bueno, en primer término, como les decía, va a llevar todas las pruebas que fueron admitidas en la etapa intermedia y de las cuales van a formar parte del desahogo de las pruebas en la etapa de juicio. Entonces, hasta aquí vamos a lo que es el debate y admisión de la prueba. Después, la siguiente etapa es la etapa de juicio, que es donde se va a dar justo el desahogo de la prueba, es decir, donde ya se va a llevar a cabo la reproducción de la prueba ante el juez de juicio. Recordemos que en este sistema penal acusatorio existen 3 jueces que son los que conocen todo el procedimiento penal. Esto es, una vez que la Fiscalía ejercita acción penal, lo va a hacer ante el juez de control. Posteriormente, una vez que el juez de control emite el auto de apertura a juicio oral, lo va a remitir al juez de juicio y este va a conocer hasta el momento en que emite una sentencia y esta sentencia causa estado para entonces remitirla al juez de ejecución, que es el tercer juez que va a conocer de este procedimiento penal acusatorio. Entonces decíamos, el juez de control va a remitir este auto de apertura, que decíamos, conlleva una parte fundamental de este auto de apertura, pues es precisamente las pruebas que fueron admitidas, los medios de prueba que fueron admitidos para ser desahogados en la etapa de juicio. ¿Cuál es? Bueno, me regreso un poquito. Y también dentro del auto de apertura van insertos los datos de las partes, ¿sí? Aquí, tal como la Fiscalía, cuando ejercita acción penal, no remite la carpeta de investigación ante el juez de control, sino únicamente el oficio de petición de audiencia y con eso se da inicio al procedimiento. De igual manera, en la etapa de juicio no es necesario que el juez de control remita la totalidad de las constancias, es decir, todo el expediente al juez de juicio, sino que únicamente puede remitir lo que es el auto de apertura a juicio oral. Ahí debe también de llevar específico el nombre de las partes, los que tienen personalidad, es decir, sus abogados, el abogado defensor, el asesor jurídico, el fiscal o los fiscales, asimismo los domicilios, los datos donde pueden ser identificados o citados para ser notificados de la fecha de la audiencia de juicio. Asimismo, el incidente de medida cautelar, es muy importante señalarle al juez de juicio bajo qué medidas cautelares se encuentra el acusado, ya en este momento del proceso llamado acusado, ¿sí? Ya existe una acusación y bueno, ya todo esto el juez de juicio lo va a recibir. Es el primer conocimiento que tiene el juez de juicio respecto del procedimiento. Lleva una relación detallada de la acusación respecto de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, respecto de todos aquellos datos esenciales en los cuales la Fiscalía basa su acusación, ¿sí? En qué se sustenta esa acusación y bueno, pues todos esos medios de prueba que justifican o con los cuales busca justificar esa acusación. Asimismo, las pruebas que le fueron también admitidas a lo que es la víctima u ofendido y el asesor jurídico. Asimismo, por otra parte, a lo que es el acusado y su defensa. Todo eso lo lleva al juicio oral y como les decía, eso es lo que recibe el juez de enjuiciamiento o juez de juicio y es quien con ese auto de apertura va a dar inicio a esa etapa. Es decir, ahí va a emitir el auto de radicación.
en ese auto de erradicación va a señalar lo que es la audiencia de juicio, y para lo cual va a establecer la fecha, la hora y el lugar de audiencia, etcétera, para efecto de poder llevar a cabo esa audiencia de enjuiciamiento o de juicio, como le gustemos llamar, ¿sí? Bueno, entonces ahí el juez va a emitir ese auto de admisión y con eso, como les decía hace un momento, va a tener el primer contacto con lo que es el procedimiento. Antes no tenía ningún conocimiento, por eso es una de la esencia de este sistema, ¿no? Que cada uno de los jueces no tenga previo conocimiento, no exista lo que llamamos contaminación previa del juez. Todo esto está en el artículo 20 constitucional y bueno, en apartado A, y pues ahí es donde encontramos principalmente el fundamento, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, decíamos, bueno, ya una vez que se cumplió con este objetivo de la etapa intermedia que encontramos en el artículo 334 del Código Nacional, pues entramos ya de lleno a lo que es la etapa de juicio, en la cual en esta etapa se van a discutir las decisiones o se van a tomar las decisiones esenciales para poder llevar a cabo lo que es una resolución, una sentencia de lo que viene siendo la acusación que se le hace al imputado, ¿no? Decíamos en esta parte del proceso llamado ya acusado. Es decir, ante el juez de juicio se van a desahogar las pruebas con las cuales la fiscalía pretende sustentar su acusación y que, bueno, van a poder ser contradichas, ya sea con argumentos, con el principio de contradicción que se haga de cada una de las pruebas por parte de la defensa e incluso con las pruebas que el propio defensor y acusado hayan aportado para tal efecto y que por supuesto de la misma manera van a poder ser contradichas por parte de la fiscalía y el asesor jurídico. Entonces, en este momento ya no son llamados medios de prueba. Medios de prueba son cuando se admiten y los que van insertos en el auto de apertura a juicio oral. Sin embargo, al momento de ser desahogados ante el juez de juicio, ya se denomina pruebas, porque es justo en este momento donde ya las partes van a reproducir la prueba, ¿sí? Se van a discutir las cuestiones esenciales, fundamentales, para que el juez exclusivamente con lo que se desahogue dentro de la audiencia de juicio es lo que va a tomar en cuenta en su valoración para poder emitir un fallo, el cual va a poder ser absolutorio en caso de que no se justifique alguno de las circunstancias de tiempo, modo y lugar o de ejecución o alguno de los elementos que conforman el o los delitos por los cuales se está acusando al imputado o porque no se justifique plenamente su responsabilidad penal. Recordemos que para el auto de vinculación a proceso, la exigencia probatoria es mínima. Hablamos de indicios, hablamos de que existe la probabilidad de que el imputado cometió o participó en la comisión del hecho que la ley considera como delito. Estas son palabras fundamentales porque es la esencia de ese auto de vinculación a proceso. Sin embargo, en cuanto hace a la sentencia, lo que hace el juzgador de enjuiciamiento ya no va a buscar indicios, va a buscar pruebas plenas, va a buscar que ya esté debidamente y plenamente justificada la responsabilidad penal del individuo a que se está acusando, ¿sí? Entonces, aquí ya encontramos que el delito, ya no hay el hecho que la ley señala como delito, ya hablamos de un delito que en todos y cada uno de sus elementos
objetivos, subjetivos, normativos, ya estén debidamente acreditados para el juez de enjuiciamiento. Así también, ya no hablamos de una probabilidad de que haya participado en esa comisión o de que cometió el delito, sino que ya hablamos de pruebas plenas, ya que hablamos de, como les decía, de una responsabilidad penal plena. Por tanto, si existe alguna duda razonable, toda aquella duda razonable va a ser en favor del imputado, ¿sí? Como les decía, juez de enjuiciamiento va a valorar todo lo que se desahogue dentro de la etapa de juicio bajo los principios de la lógica, las máximas de la experiencia, los conocimientos científicos, la sana crítica y más allá de toda duda razonable, a efecto de que quede debidamente justificado todos estos elementos y la responsabilidad penal para poder emitir un fallo condenatorio. Si falta alguno de estos elementos, entonces va a emitir un fallo absolutorio. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo esta audiencia o este desarrollo de esta etapa? Justo como les decía, les platicaba, ¿no? El juez de juicio recibe lo que es el auto de apertura a juicio oral, señala la fecha de audiencia y posteriormente, ya una vez que se llega a esta, se va a dar inicio a la misma. Debe de estar citados a la audiencia todos los testigos, peritos, las partes deben de asegurarse de llevar consigo las pruebas que vayan a desahogar, como la prueba material, sus documentales, etcétera. Estas no las tiene el juez, estas las tiene en resguardo cada una de las partes y cada uno de ellos es responsable de llevar sus pruebas a la audiencia señalada por el juez. Sí, ya todos fueron debidamente citados y bueno, es ahí donde va a dar inicio la audiencia. La audiencia se apertura con la verificación, como en todas las audiencias, la individualización de las partes. Posteriormente, el juez va a desarrollar lo que es va a preguntar a las partes si existe algún incidente, existe alguna manifestación que desee poner en conocimiento o discutir previo a ello y previo a dar inicio y posteriormente se van a dar los alegatos de apertura. En los alegatos de apertura, bueno, es muy importante que las partes tomen en cuenta que el juez de juicio no conoce el asunto, ¿sí? Recordemos que el juez de control, que fue el que discutió toda la etapa previa, el que dictó el auto de vinculación a proceso, etcétera, ya quedó atrás, ya es un juez distinto. Aquí es el juez de juicio quien se va a empapar por primera vez, si bien ya lo leyó en el auto de apertura a juicio, sin embargo, justo deben las partes de manera oral, en audiencia, explicarle al juez de qué se trata. Cuando doy la clase de taller de juicio oral, me gusta comparar y me gusta hacer una dinámica con quienes son en su momento mis alumnos, explicándolo de una manera más coloquial, diciendo que es como contarle al juez la sinopsis de una película. ¿Sí? Yo voy a contarle al juez mi versión de la película y para ello debo de enriquecer esa versión, esa sinopsis, ese argumento de una manera en que al juez le resulte atractiva y debo de valerme de todas las herramientas que necesito para poder crear una convicción y sobre todo tener la atención del juez, ¿sí? Por ejemplo, modular el tono de voz, ademanes, expresión corporal, la forma de argumentar, la manera en que voy relacionando los hechos con las pruebas que voy a desahogar y cómo voy a justificar cada hecho. Todo eso tiene impactos con el juez. Por eso es que comparo y todos imaginémonos cuando alguien nos cuenta o cuando escuchamos tal vez en
en algún programa donde nos están recomendando una película, no es lo mismo el escuchar un solo tono de voz, a lo mejor pausado, suave, donde no estamos transmitiendo, como en este caso, o bien que estamos poniendo énfasis incluso en lo que estamos queriendo decir, ¿sí? No es necesario gritar, no es necesario golpear, no es necesario tirarnos al piso, no es necesario dramatizar de más, exagerar, pero sí es necesario el hablar más allá de lo que estoy diciendo con las palabras. Si bien es cierto, es muy importante lo que yo diga, es muy importante el argumento, pero es extremadamente importante cómo lo digo. O sea, es decir, lo que digo y cómo lo digo, cómo lo expreso, porque en el momento en que yo quiero hacer énfasis de algo, aumento mi tono de voz, subrayo las palabras con mi voz para atraer la atención. Y como les decía, si yo lo hago de una manera dinámica, puedo incluso utilizar una gráfica, puedo utilizar un croquis, puedo hacerme valer, les decía, de todas esas herramientas que me sean necesarias sin exagerar, sin caer en subjetividades, sin caer en fantasías, pero yo le voy a mostrar al juez incluso de una manera tal vez más sentimental, es decir, no es lo mismo el decirle, fulanito de tal iba caminando por la calle cuando en eso fue interceptado por un individuo quien le arrebató el celular y salió corriendo. No, decía, no es lo mismo que dramatizarle de una manera lógica y objetiva al juez y decirle, su señoría o señor juez, en la fecha tal, cuando la pobre víctima iba, o la víctima iba saliendo de su trabajo, siendo las 20 horas, cansado, abrumado por el estrés de todo el día, iba caminando por la calle oscura rumbo a su domicilio para poderse disponer a descansar después de un arduo día de trabajo, cuando de repente fue acechado por el aquí acusado, quien de manera sorpresiva llegó y le sustrajo violentamente su teléfono celular. Entonces, estoy diciendo lo mismo, pero de una manera más enfática, de una manera más subrayada, de una manera en la cual estoy atrayendo e incluso ayudando al juez a recrear la escena en su mente. ¿Sí? Eso como fiscal. Por otra parte, y de igual manera el asesor jurídico, por otra parte, la defensa no puede quedarse atrás. También va a dar su versión respecto de cómo va a querer que el juez perciba la realidad de ese juicio. Y aquí estamos en alegatos de apertura, es decir, antes de que el juez vea el desahogo de las pruebas. Y no es que el juez se predisponga, no es que el juez ya entre de lleno al desahogo de la prueba, ya con una idea de si es culpable o es inocente, porque el juez no debe de perder su imparcialidad, sino que es, como les decía, el primer impacto, es cómo el juez tiene la primer versión de los hechos y lo que cada una de las partes quiere que sepa o quiere que el juez tenga conocimiento para que al momento en que se desahoguen las pruebas y se contradigan las de la parte contraria, bueno, el juez tenga ya una noción de qué es lo que va a ver y qué es lo que puede esperar con cada uno. Porque además, no nada más le voy a narrar los hechos, sino que además le voy a decir, tal como que va a quedar justificado con el desahogo de la testimonial de la víctima, quien ante usted comparecerá y le narrará de manera puntual la forma en que fue desapoderado de su teléfono, la forma violenta en la que sufrió el ataque o lo que haya sucedido, ¿no? Y bueno, les decía, por la parte contraria, lo que es la defensa lo va a hacer igual. Si bien acá hablamos de cómo se subrayó para hacer la acusación, bueno, como defensa tengo la obligación
de tener ya también formulada mi teoría defensista, mi teoría del caso, ¿sí? Y esta puede ser que yo que como defensa la lleve únicamente contradiciendo las pruebas de la fiscalía, o puede ser que yo tenga mi teoría defensista armada respecto de cómo voy a tratar de desvincular a mi defendido de esos hechos, o finalmente, si no puedo, porque ya es digo, tampoco se trata de querer pasarnos de listos o querer jugar en un juego en el cual sabemos que está perdido. Hay asuntos en los cuales no podemos defender lo indefendible, pero siempre hay un punto. No es lo mismo, sucedió alguna vez en audiencia en la que incluso el abogado pedía la sentencia condenatoria, quiero creer que por error, en el argumento, pero bueno, no es lo mismo decir no tengo nada que decir, no tengo pruebas, no tengo forma, o sea, pues entonces, ¿dónde está tu papel de abogado? Y eso no quiere decir que deba faltar a su ética. A eso me refería con que no puedo perder la objetividad, no puedo fantasear, no puedo venirle a contar mentiras al juez, pero sí puedo narrar los hechos de alguna manera en la que si yo sé que bueno, lo que busco como defensa es una sentencia absolutoria, pero si sé que es algo que es muy difícil de lograr, no debo perder el objetivo y entonces buscar lo menos lesivo para mi defendido, ¿sí? O sea, una cosa es que me dicten un fallo condenatorio y posteriormente en la individualización de sanciones me impongan la pena mínima y que probablemente, dependiendo del delito, pudiera alcanzar algún beneficio, a que de plano le impongan la pena máxima, ¿no? Entonces, finalmente, son cuestiones que el defensor siempre debe tener muy en claro y de la misma manera narrarle la sinopsis de la película al juez desde su perspectiva, desde el rol que está llevando a cabo en esa audiencia, ¿sí? Entonces, ahí en lugar de hacer ver bajo ese argumento que narró la fiscalía al acusado como el agresor que sorpresivamente acechó y violentamente desapoderó de un teléfono a la víctima, en el ejemplo que estoy utilizando, ahí sería más bien el decir, no, su señoría, mi defendido iba pasando cuando no sé, se vio obligado, cualquier argumento que pueda servir que minimice o reste lo que es esa carga de agresión que ya nos puso la fiscalía de acuerdo a sus alegatos de apertura. Porque todos esos alegatos, todos esos argumentos, también los va a tomar en cuenta el juez. No solamente se va a basar en lo que es el desahogo de las pruebas, sino también lo que se argumente, lo que las partes van a llevar a cabo en los alegatos de apertura y posteriormente en los de clausura, es en lo que el juez va a tomar en cuenta, así como el desahogo de las pruebas, para emitir el fallo. Entonces, una vez que concluyen los alegatos de apertura, ahora sí se pasa a lo que es el desahogo de la prueba. Ahí es donde decíamos, se va a reproducir la prueba. Si es una testimonial, se va a llevar a cabo con la presencia del testigo que va a comparecer ante el juez y bajo protesta de decir verdad, va a poder ser interrogado y contrainterrogado. Aquí también en el taller de juicio oral, como parte de, es importante el saber reproducir la prueba, el saber desahogarla, ¿sí? No es interrogar por interrogar, cuáles son las reglas del interrogatorio, cuál es el objetivo, qué es lo que quiero obtener, saber hasta dónde debo parar para no irme de bruces, como se dice coloquialmente, al momento de estar desahogando la prueba o en el contrainterrogatorio. A lo mejor estoy logrando crear una duda razonable en el juzgador, sin embargo, pues por preguntar de más, por no saber en qué momento parar, le doy la oportunidad al testigo o a la parte oferente para que componga. Por ejemplo, si estoy diciendo, si el testigo dijo que vio por la ventana cuando se llevó a cabo el hecho delictivo porque estaba en su casa, porque
estaba cocinando, entonces tal vez yo como contraparte lo empiezo a contrainterrogar respecto de eso que ya dijo y logro justificar que estaba cocinando, es decir, estaba en la cocina, viendo hacia la estufa y la ventana está justo en la pared contraria. Entonces, si yo me quedo ahí, ya logré establecer una duda razonable. Ya el juez, más adelante, no lo voy a hacer en este momento, porque entonces le estoy dando ya el tip y la contraparte puede aclarar. Me voy a esperar para que mis alegatos de clausura, ahí voy a narrar y le voy a decir al juez, voy a desacreditar la veracidad de ese testigo, porque el testigo ya perdió credibilidad, porque si estaba parado frente a la estufa y la pared estaba y la ventana estaba en la pared contraria, entonces no es posible que haya visto de frente, ¿no? Que haya visto por la ventana cómo sucedió el hecho. Ya no es testigo presencial, ya lo podemos bajar a un testigo de oídas o a un testigo aleccionado tal vez, y bueno, pues con eso pierde credibilidad y puede ser que si era la prueba reina de la fiscalía en la cual versaba la mayor parte de su acusación, pues se caiga y pueda yo obtener un fallo absolutorio y aquello que parecía perdido, pues finalmente lo gane, ¿no? Pero sin embargo, si yo en lugar de parar en ese momento, sigo preguntando y le digo, ¿y cómo es posible que entonces usted vio si estaba viendo a la estufa y la ventana está en la pared contraria? Ahí ya me fui de bruces. ¿Y qué pasa? Que un testigo ágil seguramente va a responder, va a corregir. Ah, no, es que en ese momento yo me di la vuelta, en ese momento yo me asomé, escuché el ruido y logré ver. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí fortalecí la prueba del oferente, ¿sí? Entonces, en el taller de juicio oral es importante no solamente saber que cada etapa del juicio, cada momento procesal del mismo, sino además cómo se desarrolla y cuál es la importancia de cada uno. En una prueba documental, cómo se va a desahogar, qué parte es la que se desahoga. Si yo como contraparte quiero objetar la veracidad de esa prueba, bueno, entonces poder decir, el artículo 380 del Código Nacional me está obligando que si yo la quiero redarguir como falsa, tengo la carga de la prueba, tengo la obligación de demostrar que esa prueba es falsa. No nada más con argumentos de decir la objeto porque yo considero que es falsa. No, yo tengo que demostrar, porque si no lo hago, y sobre todo si es una documental pública, si es algún documento oficial, evidentemente el juez le va a dar una carga probatoria alta, máxima si queda concatenado con las pruebas, porque recordemos que, bueno, el juez va a hacer, decía hace un rato, una valoración de las pruebas bajo los principios de la lógica, de las máximas de la experiencia, los conocimientos científicos, la sana crítica, más allá de toda duda razonable, y bueno, una valoración individual y en su conjunto, es decir, cada prueba, cada argumento lo va a valorar individualmente, pero lo va a concatenar con todo el demás material probatorio para poder obtener un resultado. Una vez que se desahogan todas las pruebas, van a emitir las partes de lo que estaba hablando hace un momento, los alegatos de clausura. Estos alegatos, bueno, también es importante saber cómo llevarlos a cabo. También hay que hacer uso de estas herramientas que hablaba en los alegatos de apertura, los diferentes tonos de voz, lo que es la expresión corporal, lo que es todo esto que sea necesario para poder desahogar estos argumentos de una manera eficaz. Y aquí también es importante conocer los momentos procesales. No me voy a meter en este momento con la individualización de las sanciones ni la reparación del daño. Aquí estamos hablando de lo que es el delito y la responsabilidad penal, ¿sí? Entonces, eso es lo que en este momento nos interesa, que el juez emita un fallo condenatorio o absolutorio, y es lo que va a revisar. De acuerdo al artículo 400, una vez que concluya
400, 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez que concluya estos alegatos de clausura, pueden ser sujetos a réplica y dúplica o contrarréplica, ahí el juez va a declarar cerrado el debate y dentro del término de 24 horas va a emitir un fallo que decíamos puede ser absolutorio, o condenatorio. Si es absolutorio, en ese momento se levantan las medidas cautelares que pudiera venir sufriendo el acusado y bueno, pues ahí empieza a contar el término de 10 días para poder impugnar esa resolución, ese fallo absolutorio. En caso de que sea condenatorio, en ese momento, dentro de los 5 días siguientes, el juez va a señalar una nueva audiencia, la cual tiene por objeto el llevar a cabo la individualización de las sanciones y reparación del daño, lo cual quiere decir que en esa segunda audiencia se van a discutir ahora sí lo que dispone el artículo 84 del Código Penal vigente en nuestro estado. Esto es, se van a tomar en cuenta todas aquellas circunstancias personales de la víctima u ofendido, por supuesto, del ya sentenciado, porque ya hay un fallo condenatorio, y asimismo las de ejecución del delito. Si existe alguna circunstancia de perspectiva de género, de derechos humanos, de usos y costumbres, etcétera, bueno, todo eso se va a llevar a cabo el análisis y dentro del fallo y posteriormente se va a tomar en cuenta por el juez para efecto de poder individualizar la sanción. ¿Qué quiere decir esto? Que cada sanción va a ser impuesta atendiendo a todas estas circunstancias del individuo, es decir, no puedo generalizar que en todos los robos se va a llevar a cabo o se va a individualizar de tal o cual manera. Recordemos que cada delito tiene mínimas y máximas, tanto en pena privativa de libertad como en multa. Y en algunas otras, pues existe alguna otra sanción. Entonces, ahí es donde se va a justificar cuál es el grado de temibilidad que va a presentar el individuo, tomando en cuenta todas estas circunstancias. Posteriormente, las demás penas que conllevan la sentencia, esto es, no nada más en la pena privativa de libertad, les hablaba de la multa, también existe la amonestación, que el artículo 87 del Código Penal también establece, puede ser público-privada, nos habla de la reparación del daño, que es una pena pública y que es uno de los derechos de la víctima u ofendido, de acuerdo al artículo 20 constitucional en su apartado C. Nos habla también de todas aquellas medidas de seguridad como la concerniente a la suspensión de los derechos civiles y políticos que establece el artículo 68, párrafo segundo, también del Código Penal. Es decir, no nos debemos de enfocar solamente en la pena privativa de libertad, sino que debemos de tener en consideración todas estas penas que establece el Código Penal, que también no debemos olvidar que es parte fundamental de nuestro sistema penal, pues es la parte sustantiva y bueno, pues donde vamos a encontrar estas bases. Y les decía la reparación del daño, que bueno, también ya lo mencioné. Y pues una vez que ya se llevó a cabo todo esto, también el defensor es importante que refiera o que solicite si existe algún beneficio en favor de su defendido para que, como decía, bueno, si no se pudo el fallo absolutorio, pues por lo menos sea lo más benéfico para el mismo. Y de esta manera, ya una vez obtenido esta resolución, pues pueda ser impugnable en todo caso mediante el recurso de apelación, el cual ya verificará el tribunal de alzada y una vez que cause estado se va a remitir al juez de ejecución, que es el tercer juez que conoce de este procedimiento penal acusatorio y que es, como su nombre lo indica, quien ejecuta la sanción impuesta por el juez de juicio. Y bueno, dado el corto tiempo que tenemos para nuestra charla, me parece que he agotado el mismo. No sé, por parte de la Universidad de Jalapa, si exista alguna indicación o exista alguna duda por parte de los participantes. No tengo en el chat ninguna hasta este momento.
Pues si usted lo permite, maestra, abrimos una sesión de preguntas y respuestas Sí, adelante. y pues en cuanto al tiempo, pues esperemos que las autoridades de la Universidad de Jalapa y de la coordinación de este webinar nos puedan dar una respuesta oportuna. Pero mientras tanto, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Esperamos, si no, un minuto en lo que se redactan algunas de las preguntas. Me parece que no hay ninguna pregunta. Pareciera ser caso afirmativo. Muy bien, pues es de este modo agradecemos su valiosa intervención, magistrada Estrella. Como siempre, un gusto y un placer el poder escucharla y el poder escuchar y aprender de su experiencia y gran trayectoria que usted misma tiene. Muchas gracias, Mami, por la atención y por la invitación. No hay de qué, magistrada. Y bueno, es de este modo, cedo el uso de la voz a cualquiera de las personas de Mercadotecnia que el día de hoy nos acompañan, la licenciada Jacel Jiménez Ortiz y el licenciado Luis Montiel Ceballos, para que nos expliquen acerca de los procesos de admisión y de las maestrías que se van a inaugurar el próximo agosto del 2020. Octubre, perdón. Muchas gracias, Nazaret. A nombre de la Universidad de Jalapa, te agradezco mucho. Va a comenzar esta presentación la licenciada Hassel como parte de las funciones de Relaciones Públicas. Muchísimas gracias, Estrada. Fue una excelente ponencia donde todos aprendimos mucho. Y bueno, vamos a darle paso a la licenciada Hassel para que pueda comenzar con la información de la Universidad de Jalapa. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bueno, primero que nada, felicitar a la magistrada Estrella por esta gran ponencia en materia penal. Sin duda nos abre un poquito los panoramas de lo que se va a tratar o lo que trata nuestra maestría en sistema penal acusatorio y adversarial. Les voy a compartir la pantalla. Queremos hablarles un poquito de la oferta académica que tiene nuestra universidad. Bueno, nuestra Universidad de Jalapa tiene 28 años de experiencia y comienzo con esta reflexión que dice: la educación no se detiene. Hoy nuestro país requiere de profesionales preparados para superar retos y el deseo de trascender. Estudiar una maestría te ayuda a comprender y tener oportunidad, así como actualizarse. Ay, perdón. Oh, se me olvidó. Bueno, como les comentaba, nos ayuda a comprender los retos y las oportunidades que tenemos sobre la profesión que tenemos, nos ayuda a especializarnos, nos ayuda a actualizar nuestros conocimientos, nos brinda oportunidades en nuestro ámbito laboral, un ascenso, nos da la posibilidad de incrementar nuestros ingresos y lo más importante es que nos presenta personas con intereses en común y con ello pues aumenta nuestra red de contactos. ¿Por qué es tan importante estudiar en la Universidad de Jalapa? Es importante porque todos nuestros planes de maestría están diseñados para poder combinar tus actividades laborales y académicas. No únicamente de maestría, tanto licenciaturas, maestrías, nuestras especialidades y nuestros doctorados. La gran mayoría de personas que estudian un posgrado tienen entre semana, están trabajando, están en el ámbito de su profesión
Y es aquí donde tenemos la oportunidad de mezclar nuestro trabajo con nuestros estudios. Nuestros plazos de culminación de nuestras maestrías es menos de 2 años, para ser específica de 1 año 8 meses. Tenemos un horario sabatino y es nuestro sistema cuatrimestral. Los docentes con experiencia en las materias que se imparten en cada una de nuestras maestrías, hoy lo pudimos ver con esta gran clase de la magistrada, que así como nos pudo mostrar ahorita cómo son las clases de maestría, así son en todas nuestras maestrías. Y bueno, nosotros podemos apoyar, bueno, se apoya de 3 maneras en los programas de titulación, que es PET, PTE y PTP, así como que también las personas pueden graduarse por excelencia académica, por promedio, o también al cursar un doctorado. Además de que nuestros costos son demasiado accesibles. Nosotros tenemos la plataforma remota Moodle de la universidad, que nos ayuda a desarrollar nuestra materia y tener comunicación con los profesores. Ahorita, en la misma situación de pandemia, nuestras maestrías están comenzando en línea, y en el momento que Secretaría de Salud de semáforo verde podrán incorporarse de manera presencial. Todavía no lo sabemos porque, bueno, eso no lo decidimos nosotros, es una cuestión de salud. Nuestras clases comienzan el próximo 24 de octubre. En este ciclo en particular, como les comento, por la cuestión de la pandemia todavía puede que cambie, todavía no tenemos señalado, pero hasta ahorita en el calendario escolar nuestras clases comienzan el 24 de octubre. Contamos con becas académicas y deportivas. Académicas son de ofertas. Ahorita nuestra universidad está dando un apoyo de becas para las personas que quieran ingresar, del 25% de descuento en inscripción y 35% de descuento en colegiaturas. Estas becas son académicas porque se tiene que mantener un promedio de 9, y a partir del segundo cuatrimestre las personas realizan una renovación de beca, y con eso podrán seguir este apoyo de beca hasta culminar su maestría. También contamos con las becas deportivas. Eso es meramente del área de deportes, a través del maestro Armando García. Se tiene que entregar un currículum deportivo, se hace una entrevista, y a partir de eso se hace una evaluación con el Consejo de Deportes para que se pueda asignar una beca. De igual manera, es importante mencionar que, bueno, la universidad siempre se ha destacado porque se buscan alianzas, o se hacen alianzas que favorecen la educación. Contamos con convenios de colaboración, tanto en materia pública como privada, donde se otorga beneficios a las personas que quieran ingresar. En este caso, hoy en el tema de derecho, hay convenios con el Poder Judicial, ya es federal, estatal, hay convenio con el ORFIS, hay convenio con el Congreso, hay convenio con la Fiscalía, etcétera, etcétera. Entonces, estas grandes oportunidades que dan las dependencias o instituciones, pues ayuda al crecimiento profesional de todos los colaboradores. De igual manera, en estos convenios también viene específico que el apoyo es para familiares directos, que pueden ser cónyuges o hijos. Y pues bueno, nuestros horarios son de 7 a 4, únicamente los sábados. Les vuelvo a hacer mención, es muy importante eso porque nos da la posibilidad de seguir trabajando y tomar nuestras clases los fines de semana. Nuestra oferta académica, actualmente la universidad cuenta con 14 maestrías, con 5 doctorados, sistema cuatrimestral, 5 cuatrimestres. Esta maestría en sistema penal acusatorio y adversarial va dirigido a licenciados en Derecho, licenciados en Criminalística y las áreas afines. El objetivo principal de esta maestría es conocer los fundamentos, los principios, sujetos, las etapas del sistema penal acusatorio. En cada uno de los cuatrimestres, pues se ve, ahorita la maestra nos platicaba un poquito de las materias que abordan esta maestría, se ve el sistema penal acusatorio, los principios, las bases y principios, se ve las etapas del procedimiento, la etapa inicial, la etapa intermedia, y la etapa de juicio, se ve derechos humanos que se llevan en el sistema penal acusatorio, se ven métodos y técnicas de investigación,
medios alternativos de solución de conflictos, que ahí va conciliación y arbitraje, se ve justicia restaurativa, hay un seminario de investigación, hay tipos de talleres, por ejemplo, la etapa de investigación intermedia y la etapa de juicio, las etapas en el sistema, y un seminario de investigación 2, y bueno. Los requisitos de admisión, como les comentaba, hay paquetes de becas. Es importante mencionar eso, que ahorita cualquier persona que quiera ingresar se le va a dar el apoyo de beneficio de una beca. Hay que entregar unos documentos. Esos documentos se les da a las personas que vienen a dar informes. Nosotros estamos a viernes con un horario de mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 a 2. Pueden traer sus documentos, se les hace una preinscripción, que son datos generales, igual de un contacto de emergencia, se le da una clave, hay que hacer un pago de paquete de nuevo ingreso, y después de eso ya tendrán la matrícula, que es una clave de identificación que tienen como alumno, y se les hace una entrevista académica con el director de posgrados, el maestro Diego Ros Velarde. Después de eso, se tiene que subir una documentación para dar de alta en nuestra beca. El proceso no es complicado, es muy rápido. Ahorita también, por la misma pandemia, podemos hacer nuestro proceso desde casa, mandando sus documentos al correo de admisiones@ux.edu.mx. Un asesor se va a poner en contacto con la persona para hacer esta preinscripción con sus datos generales. Se le va a asignar la matrícula, todo esto se le va a mandar por correo, y ya la persona podrá hacer el depósito o transferencia en el banco correspondiente, y con eso culmina su proceso. Es muy rápido, es muy sencillo, es un momento muy importante para las personas que quieran comenzar a hacer su maestría. Y pues bueno, cualquier duda que tengan, pueden dejar aquí su correo para que nosotros le podamos mandar la información. Igual los invitamos a que puedan checar nuestras páginas oficiales, Facebook, Instagram, Twitter, nuestra página oficial, que es www.ux.edu.mx. En nuestra página viene la oferta académica tanto de licenciaturas como de maestrías y doctorados. Ahí viene la oferta con los objetivos generales de las carreras y las materias que llevan en cada uno de los cuatrimestres. No sé si tengan alguna duda que nosotros podamos responder acerca de admisiones. Si no es así, pues de igual manera pueden escribir en el correo. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias, magistrada, por esta gran clase. Nuevamente, muchas gracias a la Universidad de Jalapa, a ustedes por esta invitación. Siempre un honor.